Hola, buenos días. Continuamos con el video del día de hoy. Como habíamos visto en el video que tenía la semana pasada, les hablaron del maximato, ¿verdad? Se hablaron del maximato, que está compuesto por tres gobiernos, que es el de Emilio Portes Gil del 1928-1930, ¿verdad? Pascual Ortiz Rubio de 1930-1932 y Abelardo Rodríguez de 1932 a 1934. Entonces, en el video que ya vieron les explicaba cuál era el maximato, por qué se le llamaba el maximato y algunas características de estos tres gobiernos. Entonces vamos a avanzarle, vamos a continuar adelante y vamos a hacer la actividad número 3. Dice, después de haber leído el texto anterior, bueno, ustedes van a leer, aparte de que ya vieron el videíto, van a leer estos tres párrafitos de estos tres presidentes que hubo después de Plutarco Elías Calles, ¿verdad? El del maximato, y van a hacer la actividad número 3. Dice, después de haber leído el texto anterior sobre el maximato, coloca una característica sobresaliente de cada presidente según el ámbito. Los van a leer y van a ver cuál es la característica política, económica y social de Emilio Portes Gil, de Pascual Rubio y de Abelardo Rodríguez. ¿Okay? Bueno, esa va a ser la actividad del día de hoy, pero ahorita vamos a continuar un poquito hablando de Lázaro Cárdenas, que fue el presidente que continuó de 1934 a 1940. Dice, Cárdenas era un joven militar que había sido gobernador de Michoacán. Su periodo presidencial fue el primero de 6 años. Entonces, Lázaro Cárdenas fue el que tuvo el primer periodo de 6 años. Cárdenas puso fin al maximato e inauguró una nueva etapa del país. Colocó al presidente de la República como líder del Partido Nacional Revolucionario, ¿verdad?, de 1938, y cambió sus siglas por Partido de la Revolución Mexicana. A final de cuentas, el partido que hizo Plutarco Elías Calles, cuando llegó a Lázaro Cárdenas, lo terminó convirtiendo en lo que hoy es el PRI. Dice, modificó su estructura para integrar la representación popular en 4 sectores: obrero, campesino, popular y militar, y finalmente, como veremos más adelante, en 1946, transformó el Partido de la Revolución en el Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Dice, desde el gobierno se promovió la organización social en sectores para impulsar un nuevo modelo industrial urbano. Se crea la Confederación de Trabajadores, o la CTM, para agrupar el sector agrícola del país se creó la Confederación Nacional Campesina, la CNC. Se formaron algunas cámaras empresariales, ¿verdad?, como la Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Pues como dice Córdoba en 1972, Cárdenas afirmaba en su plan seccional que le sería muy difícil realizar los postulados si no contaba con la cooperación de las masas obreras y campesinas organizadas, disciplinadas y unificadas. Entonces, Lázaro Cárdenas fue un presidente que, para empezar, fue el primero que duró 6 años, ¿verdad? Fue un presidente que es el que empezó con un Estado benefactor. ¿Qué es un Estado benefactor? Es el primer presidente que empezó a ver que el gobierno podía dar, ¿verdad? Que el gobierno, por ejemplo, podía preocuparse más por las personas y empezaba a crear programas para ayudar a las personas que no tenían recursos, muy parecido a lo que sucede hoy en la actualidad, ¿verdad? Es el que empezó a hacer programas de gobierno con ayudas específicas para ciertas cosas, para la agricultura, para el comercio, para las familias y así, ¿verdad? Y aquí vienen algunas de las características que hizo Lázaro Cárdenas. Impulsó fuertemente el desarrollo de empresas mexicanas. Lázaro Cárdenas comenzó con un modelo económico que se llama nacionalismo económico, donde él proponía importar menos y comprar más dentro del mismo país, ¿verdad? Entonces, compraba menos productos extranjeros como país y compraba más productos nacionales. Impulsó la nacionalización de terrenos agrícolas, ¿verdad?, y ferrocarriles, sobresaliendo la expropiación de la industria petrolera. El punto más importante de Lázaro Cárdenas fue la expropiación petrolera en 1938, además de otras empresas con capital extranjero. Entonces, antes, los pozos de petróleo pues estaban siendo explotados por industrias extranjeras y el petróleo pues sí era extranjero, ¿verdad? La empresa extranjera lo explotaba y se lo llevaba y ya lo vendía.
y Lázaro Cárdenas lo que hizo fue quitarle los pozos a las empresas extranjeras, ¿verdad? Y crear Pemex, y ahora el petróleo, pues bueno, que está en el país, pues es de México. Y en la actualidad sí hay empresas extranjeras que pueden extraer petróleo, pero nada más ayudan a extraer, no lo pueden comercializar, ni es de ellos ni se lo pueden llevar, sigue siendo de Pemex, pero pues ya Pemex hace acuerdos con ellos de cómo les va a pagar el trabajo de extraerlo, ¿verdad? Porque pues, obviamente tienen que cobrar, pero pues ya son cuestiones diferentes. Dice, mientras que en 1917 y 1934 se repartieron 12 millones de hectáreas, de 1934 a 1940 se repartieron 18 millones de hectáreas, se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal y se impuso un esquema de educación rural sin precedentes. Pues Lázaro Cárdenas está muy enfocado en llegar a los pequeños poblados. Lázaro Cárdenas era muy parecido al presidente que tenemos en la actualidad, como que era más social, empezó una cuestión muy social en el país, de preocuparse por los pobres, por los que no tienen. Lázaro Cárdenas también realizó cambios en la educación basados en el modelo socialista, que pugnaba porque toda la sociedad mexicana tuviera derecho al estudio. Para ello se construyeron escuelas en todo el país bajo la lógica de que con el estudio se abrirían más oportunidades laborales y el país crecería en lo económico. Se creó el Instituto Politécnico Nacional, que es la segunda escuela más importante del país. Está la Universidad Autónoma de México y luego el Politécnico. En política internacional, Cárdenas se solidarizó con España, que en estos momentos vivía una guerra civil y nuestro país se convirtió en un país seguro por el régimen franquista. En agosto de 1938, intelectuales españoles crearon la Casa de España en México. 2 años más tarde, este lugar se transformó en lo que hoy es el Colegio de México. Cárdenas también protestó ante la ONU por la invasión de Italia a Etiopía. Entonces, y por último, en la actividad 4 van a hacer un mapa mental en donde describan todo esto que acabamos de ver. ¿Cuáles son las características principales del gobierno de Cárdenas? ¿Okay? Entonces van a hacer 2 actividades ya para terminar. Van a hacer este cuadrito con el maximato y un mapa mental en donde describan el gobierno de Cárdenas, ¿verdad? Pues el gobierno de Cárdenas está descrito aquí, que era un gobierno más social, repartía tierra, ayudaba a los pobres, creó educación rural, cosas así, lo van a poner en forma de mapa mental aquí. Pues sería todo. Muchas gracias.